forma parte de un encuentro solidario con los poetas y la cultura. Recordemos que conseguir un lugar para difundir un libro, una revista o un encuentro o un capítulo o algo es casi imposible. Y acá está Claudio Anchil, atentos en el páramo, en el oasis de la cultura. ¿Y por qué crees que es imposible, que es tan duro, ¿no?, poder difundir? Y es muy duro en realidad. Yo llevo a través de muchos años con la editorial 3+1 y es duro. No hay como un parámetro en que, bueno, la literatura tiene como gran, digamos, reina las novelas. Se venden en grandes cantidades. Y después viene como segunda clase media, digamos, los cuentos. Y a mí me tocó el lado de la pobreza, que son las poesías. En el Rafael, una edición del libro de poesía son entre 100 y 300 ejemplares, contra los 3.000 o 5.000 de la novela. Recordemos que el mismo viejo Borges, que tiene una gran cantidad en el catálogo, no llegó a vender, en el caso de los libros sueltos, de 300 ejemplares. Recién las obras completas se venden y nada más. Sí, es mucho más difícil. Es mucho más difícil integrar y ver. Por suerte hay mucha gente, digamos, trabajando y hay páramos como el tuyo. Eso es importante. No es como fácil que te inviten a un programa de radio y te digan, bueno, vamos a hablar de tu libro, vamos a hablar de la poesía. Debe ser porque vos sos poeta y vos sos una excelente poeta y sos una luchadora de hace un largo tiempo en esto. Y lo importante, el hecho de poder tener una charla y, como siempre digo, no conocer al creador, no al artista, a todo aquel que está haciendo algo y darle un espacio de decir, bueno, acá tenés tu espacio y podés venir a contarnos, porque en la rapidez cotidiana, en los medios uno lo ve permanentemente, en los programas de radio, las entrevistas suelen ser de 5 minutos como mucho y listo, y es como que pasó. Bueno, a mí me pasa, vengo de Radio Nacional y miraba el reloj y estuve 3 minutos y medio. Claro. Te cuento así, bueno, ellos nos dieron un pequeño momento y bueno, dije, sí, vamos, 3 minutos no hay problema, voy. Porque a veces tenemos que aprovechar ese espacio, si no, y bueno, y sabía que venía a tu programa hoy acá en Conexión y sabía que vamos a disfrutar y charlar y bueno, y aparte lo bueno que el entrevistador es un par. Es un poeta. Totalmente. Entonces ahí él más o menos comprende mi tejido y mi problema a veces con el expresar, la necesidad de imprimir y de editar un libro. Y contanos, porque siempre te conocemos como editor, como uno de los luchadores del Diario de los Poetas, ¿no? Exacto. Porque yo siempre repito que me encanta verte en cualquier cosa que se haga, ¿no? Evento, ahí apareces vos con los diarios bajo el brazo y cómo la remás. Y lo tratamos de remar. Igualmente no estoy solo, está el Bocho Zuluaga, que es mi co-keeper. Después nos acompaña, dos personajes que están más atrás de la línea, pero son importantísimos, que es Rubén Sachi y Lautaro Dores. Y después son la cuadrilla de poetas que nos acompañan y difunden. A mí me toca difundir y e insistir con el diario y ir a todos los encuentros, llevarlo. Es como parte ya del show. Una vez una persona me preguntó si yo era parte de un acto, y digo, no, yo solamente lo reparto nada más. Eso es una parte importantísima. Pero bueno, hoy acá te tenemos como autor. Contanos acerca de tu libro, ¿cómo se llama? Se llama Letras en las Bibliotecas. Es mi segundo libro con mi nombre y apellido. Hubo un libro anterior que estoy como Bioy Casares. Le puse otro nombre y... ¿Y por qué? Esas cosas de jóvenes y por suerte lo he olvidado y la gente no sabe que soy yo, así que a veces lo encuentro en la calle, lo compro, hago como Neruda, lo compro y lo guardo, me lo llevo a mi casa. Ese fue el primer libro. Ese fue el primer libro y después sacamos hace 5 años atrás los días de junio y este se llama Letras en la Biblioteca. Es un libro que tiene en la tapa una ilustración de mi amigo Lautaro Dores, el prólogo de Vanessa Vargas Velázquez, que es una poeta de la localidad de Posadas Misiones, y las fotos del interior correspondieron a Natalia Segovia y la ayuda invalorable de Alejandro Orellana para armarlo, que eso fue también una de las pilas de las cosas que uno dice, hago esto y cómo lo armo, cómo lo hago,
esa problemática que uno junta, porque a veces junta esas cosas. Sí, bueno, lo pudimos resolver y el sábado 29 lo presentamos en los 36 billares. Me sorprendió porque yo calculaba unas 100 personas y teníamos unas 200 personas en el lugar. Bueno, me sorprendió, esa cosa que uno sorprende, ¿viste? Eso es excelente. Claro, uno se sorprende y realmente un sábado a las 5 de la tarde, que mucha gente que tiene lo ocupado el sábado, bueno, salimos, los 36 billares nos dio ese lugar maravilloso que está recuperado y realmente, digamos, ahí fue un acto y bueno, ahí le agradezco a Gabriela Gómez, que fue la que nos ayudó muchísimo, igual que Mónica Atbala, que nos ayudó mucho en la parte de promoción. Así que. Contanos bien de cuál es el eje del libro. El libro tiene un eje, se llama Letras en la Biblioteca, no es un libro de biblioteca, pese a que yo trabajo en una. No es un libro dedicado a la biblioteca, sino que yo me refiero a la biblioteca como la mente. Yo tengo como Borges, que uno es... lo importante no son los libros que uno hace uno, sino los libros que uno ha leído. Entonces, esa frase de Borges me quedó siempre, la uso en un capitel al iniciar el libro. Y bueno, reunimos un material que había hecho sueltamente en este tiempo. Tiene varias partes y fui juntando poco a poco. Y dándole capítulos abiertos, cerrados. Hay un capítulo que es una especie de miscelánea, hay un capítulo dedicado una serie de capítulos dedicados a la luna, esa cosa que a todos los poetas nos atrae. Desde Las Mil y una Noches hasta el Federico García Lorca o otros escritores como Girondo, que le hablan a la luna. Después hay una parte dedicada a unos homenajes. Después los viajes, os recuerdos de ciudades que te dejan esas cosas en la cabeza y dicen, ¿qué hago con esto? Y después, bueno, está dedicado una parte a los que ya no están con nosotros, que formaron parte de mi vida y lamentablemente viajaron antes que yo en la barca, así que... Y el libro, bueno, lo fui armando, lo fui llevando. Porque hoy uno dice, bueno, la poesía lo hacemos con los poetas, damos vuelta. Dimos como 50 vueltas hasta que lo pude compaginar. Y ahí fue cuando se lo di a una persona para que lo lea y me diga si me parece bueno o mal. Y bueno, y a la persona le gustó. Entonces, como le gustó, le dije a Vanessa Vargas, bueno, haz el prólogo del libro. Aproveché que le gustó, así. Y bueno, ahí junté el material. Digamos, ahora, el otro día estuve en una presentación en el Instituto Jaureche y ya empecé como Borges a cambiar el corte de las estrofas, ¿viste? Esas cosas que uno hace. Ya cuando lo publicás está bonito, entonces me parece que va mejor así que no así. Pero bueno, el libro lo manejo, digamos, así. Y es un libro que todavía sigue siendo emotivo, todavía no, digamos, yo por eso no le quise poner poesía en la biblioteca porque considero que todavía soy un letrista, no tengo el vuelo que tenés vos, como Claudio, a Chile, tu vuelo es importante, ya sos una poeta, yo soy un letrista que edita poetas, entonces le puse letras y bueno, por ahora son letras, algún día cuando madure más serán poesías de, digamos, para parafrasear a Rondo Regalati, serán poesías para regalar. Y del primer libro, ese que contaste, que lo comprás y te lo guardás, a este libro, ¿qué cambios ves? Y muchos cambios. Ese fue un libro hecho en los años 80, con toda esa influencia muy setentona, muy rockera. Es muy, digamos, muy pobre, digamos, dentro de la... digamos, los días de junio tenía una época de mi vida marcado y bueno, este es más emotivo, este es un libro un poco más armado, más compensado. Hemos compensado la balanza del bien y del mal. Siempre digo que todos los libros tienen un lado oscuro, que solo el poeta y otro poeta puede verlo. Después el público en general dice que buena poesía o no me interesó. Este libro ha sido compensado. Y ahí, digamos, siempre uno dice, la oscuridad nos atrae como la noche, pero tratamos de hacer el libro tambaleando para que quede más o menos en la misma balanza. Es un libro que formaría parte, digamos, de mis 3 libros de poesía. Podemos decir que este es el mejorcito. Todavía falta el vuelo de... Me gustaría escribir como Rondo Regalati o como Carlos Carboni o como Carlos Sprauskin, por supuesto. Bueno, pero cada uno... Como Claudio Anchil, cada uno que tiene un vuelo ya digamos, lo mío es todavía para parafrasear a un piloto aeronáutico, lo mío es un Pucará, usted es un Mirage. Y de tus poemas, ¿hay alguno que vos digas, este me
late fuerte, me siento muy identificado. Y sí, en el libro hay unos cuantos poemas que me siento identificado. Digamos, hay algunas cosas. El poeta escribe para ser identificado realmente. Nosotros escribimos para que nos identifiquen, este es el poeta que escribió tal cosa o tal otra. Entonces sí, hay mucha identificación y es parte de mucho por sentimiento, a veces oculto, porque no, te dicen, ¿qué quiso decir? Y resulta que en realidad vos sabes lo que quiso decir y el otro no sabe qué quisiste decir. ¿Y qué poemas son esos? Y esos poemas están metidos están repartidos en el libro en realidad. Entre la sección están repartidos. Hay una parte, una de las secciones así influenciadas es los poemas que están relacionados a la parte de miscelánea, que yo llamo miscelánea. Pero bueno, en la parte cenotafio están dedicados, los que están en el cenotafio final, que partieron antes que yo, eran amigos míos o conocidos o parientes que yo mantenía una relación fuerte con ellos. Y hoy, lamentablemente, no están en este universo, están en otro plano, así que... Bueno, pero vos los viste, en el libro, cuando uno claro. se va, están. Sí. De repente haces una lista para un asado, siempre aparece alguno que no está. Entonces, o me contaba una señora otro día que siempre ella acomoda la mesa y cuenta con que, faltó justo el que está, pero no está porque no estaba. Pero siempre está la gente, así que en eso. Y aparte, el sentimiento es fuerte dentro de la obra. Y en vos, esas personas que no están, por ejemplo, tu hermano, contanos bien cómo lográs hacer catarsis. Y costó, porque en realidad mi hermano era todos decían como éramos opuestos, entonces costó de repente llevar a lo que era él. Él era un tipo que había sido héroe de Malvinas, tenía un pensamiento muy rígido, un hombre de trabajo, y lamentablemente, atrás de un accidente, se partió y él, era parte de lo que yo tal vez no era. Entonces, te doy un ejemplo así muy tonto de la niñez. Mi hermano hacían un sorteo en el colegio y siempre ganaba algo. Yo compraba una rifa y nunca gané nada. Ni siquiera gané una rifa de mi propio libro, como digo yo. Entonces, siempre tiene esa cosa. Y era un tipo que para él no había grises, era negro o blanco. Entonces, yo que soy más bohemio, y a mí hay grises. Hay blancos azulados, blancos grisados, negros. Entonces más o menos uno parte de ahí. Así que eso te queda fuerte. Crea y costó, pero lo hice y realmente, tiene esa parte. Así que, pero es parte de la poesía, porque la poesía tiene eso, que vos le pones un eje y lo escribís. Y después ¿Y después de que lo escribís, lo corregís mucho? En realidad lo que trato es de guardarlo y después lo vuelvo a corregir. Y después lo vuelvo acepto las correcciones de... este libro tiene 2 correcciones. Una de un amigo mío que no le gusta nada, y entonces me lo voy corrigiendo. Y después la otra correctora fue la prologuista, que corrigió y cambió. Y lo acepto como está. Resulta que cuando uno está impreso y armado el libro, le encontrás otros cortes. Entonces por ahí cambias los espacios, cambias no llego a la locura extrema de cambiar la palabra, pero cambiar los espacios y los acentos y acentuás. El otro día en la presentación estaba el poeta Edgardo Brites, un poeta maravilloso, y él fue el responsable de leer los poemas míos y me di cuenta que él le había dado otro corte de cambio de orden de las estrofas. Y me quedó bien. Y cuando pasa eso... Trato de recuperar esa cosa, trato de robar ese instante y traspasarlo. Ya por supuesto que he hecho cambios, si algún día hay una segunda edición, haremos esos cambios.